un agresivo y no tan conocido gambito para lanzarte al ataque tras las jugadas E4, E5, caballo F3 y caballo C6? Pues esto es una de las ideas que te traigo hoy. Y es que en la primera partida de miembros que te traigo hoy, Asier López decidió plantear exactamente este gambito con D4, pero tras E por D4, no continuando con la jugada principal, la jugada caballo por D4, sino que tras E por D4 decidió continuar con la jugada alfil C4, una opción muchísimo más agresiva y que tiene la idea de plantear el gambito escocés, que lleva a posiciones espectaculares, ya que el blanco va a entregar un peón a cambio de buscar un rápido desarrollo, y realmente las negras no pueden hacer nada para luchar de forma activa contra esto. Y es que las jugadas más empleadas en esta posición y las mejores son la jugada caballo F6 y la jugada que se empleó en esta partida, la jugada alfil C5, tras la cual Asier jugó la jugada C3, ya que tras D por C3 las negras aceptan el gambito escocés y entramos en la total locura. Y es que aquí las blancas ya pueden continuar con la espectacular jugada alfil por F7, un sacrificio que tras rey por F7 permite a las blancas continuar con la jugada dama de 5, iniciando ya un ataque brutal contra el rey y teniendo incluso la posibilidad de recuperar la pieza sacrificada gracias a poder capturar el alfil de C5. Así que, vista una pequeñísima introducción a las ideas de la primera partida de las 3 que te traigo hoy, pasemos al análisis en detalle de las partidas. Empecemos. Rápidamente, antes de enseñarte cómo continúa este espectacular ataque, quiero decirte que aunque probablemente ya lo sepas, una de las ventajas de hacerte miembro del canal, además de recibir un ebook de ejercicios cada semana con ejercicios de táctica, estrategia y finales, tener prioridad para jugar conmigo en los directos del canal o incluso acceder a cursos exclusivos, es la posibilidad de que cada mes analice una partida tuya en un vídeo del canal. Así que si a ti también te interesa que analice una partida tuya, no te lo pienses y hazte miembro. Dicho esto, si quieres conocer más sobre todas las ventajas que obtendrás al hacerte miembro del canal, te dejo en un comentario fijado un enlace a un vídeo donde te las explico todas en detalle. Así pues, continuemos con la primera partida. Y es que tras este espectacular sacrificio de alfil, las negras realmente no tienen más remedio que continuar con la jugada rey por F7, permitiéndonos jugar dama de 5 jaque. Y como ya hemos comentado, es una jugada que da jaque al rey y además nos va a permitir capturar el alfil a la siguiente jugada. En esta partida, las negras continuaron con la jugada rey F8 y, tras dama por C5, D6 y simplemente dama por C3, vemos como en muy poquitas jugadas, Asier ha conseguido una excelente posición a cambio de entregar un simple peón. Y es que dispone de una clara ventaja gracias a que ha destrozado el enroque de las negras. Podemos ver el débil rey en F8, mientras que mantiene todas sus piezas más activas que las de su oponente, que solo tiene desarrollado el caballo de C6. Y además, ahora ideas como jugar, por ejemplo, un rápido enroque corto seguido de la jugada de 5, abriendo todo el centro y preparándose para traer la torre al ataque, podría ser prácticamente decisivo. Pero es que incluso ideas como pueden ser simplemente caballo G5 o alfil G5 ya pondrían en problemas a las negras, motivo por el cual aquí continuaron con la jugada H6, evitando que cualquier pieza blanca pueda alcanzar esta casilla. Por tanto, las blancas continúan con su ataque y lo hacen desarrollándose, es decir, este enroque no es una jugada realmente defensiva. Bueno, sí lo es porque pone el rey a resguardo, pero lo que busca es sacar al rey del centro para poder después abrir el centro y traer sus piezas a atacar. Además, al enrocarse, es una jugada muy útil porque además ahora la torre ya entra en juego y puede venir rápidamente a E1 para apoyar el avance de D5 o simplemente a D1 y empezar ya a buscar algún ataque por el centro, empezando a dejar ya a las negras en serios problemas, ya que tienen que tomar decisiones de manera inmediata y de forma que eviten que el blanco se lance al ataque en muy pocas jugadas. Aquí continuaron con la jugada lógica alfil E6, aunque es cierto que quizá era un poco mejor continuar con la jugada caballo F6. La idea es sencilla, simplemente buscar un rápido rey F7 para poder traer la torre al centro y buscar después continuar con rey G8 y realizar un enroque artificial. Es decir, como no te puedes enrocar en una jugada porque te han dado jaque y has tenido que mover el rey, de esta manera puedes, aunque sea a mano, hacer tú las jugadas y esconder el rey. Sin duda no es lo ideal, pero la posición requiere un poquito de medidas extremas. Así, alfil E6, por supuesto, no es una mala jugada, pero simplemente caballo F6 permitía defenderse más rápido. La partida continúa con alfil E3 y ahora, tras dama D7, las blancas traen ya la torre al centro y juegan torre D1. Como vemos, está buscando amenazar con rayos X a la dama de D7 y permitiéndole continuar con alguna idea que le permita romper en el centro. Como por ejemplo, podría ser un plan que continuase con una jugada como B4 para después expulsar
el caballo de C6 con la jugada B5 y una vez este caballo se mueva, hacer E5 con un control absoluto de esta casilla y sin que las negras puedan hacer nada, ya que el peón de D6 está clavado y por tanto jamás pueden recapturar. Es por eso que las negras deciden continuar con la jugada Dama F7, una jugada de profilaxis contra estas amenazas. Es decir, las negras hacen una jugada para anticiparse a todas estas posibles futuras amenazas del blanco. Y lo hacen no solo trayendo la dama al flanco de rey para defender, sino especialmente saliéndose de estos rayos X que tenía con la torre de D1 y así evitando los principales motivos del tema táctico de E5. Aún así, por supuesto, Asier continúa jugando con la iniciativa y juega la jugada caballo B de 2, una excelente jugada que desarrolla su última pieza y se prepara para iniciar el ataque final contra el rey negro. Por supuesto, aquí las blancas no tienen que preocuparse por el peón de A2, ya que simplemente tras la jugada B3 el alfil quedaría cazado, por lo que por tanto no hace falta perder tiempos en defender el peón y se pueden centrar en buscar este ataque. Así pues, tras caballo B2, por supuesto las negras no capturan en A2 y continúan con la jugada caballo F6. Ahora sí, por fin desarrollando el caballo a esta casilla y empezando a soñar ya con alguna idea como podría ser rey G8 o rey H7 e intentar esconder el rey en la esquina del tablero para que no sea tan fácil de atacar. Es por eso que ahora, sí que sí, las blancas deben enlazarse al ataque o las negras tendrán tiempo de sobra para esconder su rey y quedarse simplemente con el peoncito de más. Y esto es algo que por supuesto hacen. Y es que en esta posición las blancas ya pueden iniciar sus planes de ataque. Por ejemplo, la idea que comentaba antes de B4 y B5 para expulsar el caballo de C6 y poder controlar mejor la casilla de 5 sigue siendo un plan muy pero que muy interesante y peligroso. Aún así, Asier busca hacer la misma idea pero con otro plan y además lo hace de una manera que me gustó mucho. Y continúo con la jugada caballo D4. La idea es que tras caballo por D4 y alfil por D4, las blancas consiguen centralizar el alfil en D4, coordinándolo de forma directa con la dama de C3 para empezar ya a dominar estas casillas negras y poner presión sobre el caballo de F6. Además, ahora el avance de D5 es incluso más peligroso. Y como idea final a esta jugada, tenemos el detalle de que ahora, al haber cambiado el caballo de C6 por el caballo de F3, ahora la columna C está totalmente abierta y aparece una nueva debilidad en la posición negra, el peón de C7 que va a poder ser fácilmente atacado. Como ves, las negras tienen que tomar medidas inmediatamente y lo hacen continuando con la jugada torre G8, que no es la más precisa de la posición, pero entiendo que lo que hace es buscar sobreproteger el peón de G7 para, si en un futuro tiene que mover el caballo o la dama, tener defendido este peón y que las blancas no puedan atacar. Como ves, la presión de la dama con el alfil empieza ya a generar problemas a la hora de decidir qué jugada debe hacer el negro. Y las blancas, que siguen pasito a pasito presionando a su oponente, continúan con la jugada torre AC1, trayendo la última torre al ataque y poniendo ya presión directa contra el peón de C7. Las negras responden con la jugada C6 y ahora la única jugada a la cual quizás yo le pondría un pero en la partida de Asier, la jugada F3. Una jugada que por supuesto no es un error y que incluso podríamos considerar una jugada buena, ya que lo que está haciendo es sobreproteger el peón de E4 para en cualquier momento poder liberar el caballo de D2 y de esta manera no tener que preocuparse de que las negras ganen un peón. Pero, y de aquí el pero que decía, creo que la jugada F3 realmente no va con el espíritu de la posición, es decir, una posición donde el blanco quiere lanzarse al ataque lo más rápido posible para evitar que las negras se consoliden. Y es por eso que aquí me gustaba más jugar directamente la jugada F4, ya que ahora no solo estamos apoyando el avance de E5, sino que si las negras recapturan, podemos recapturar de peón de F y de esta manera abrir la columna F para traer nuestra torre y hacer mucho pero mucho daño a las negras, o incluso jugar con la jugada F5, expulsando al alfil de E6 y después continuando con E5. De hecho, habiendo revisado las otras partidas que me ha ido enviando Asier durante todo este tiempo, ya que lleva muchísimos meses como miembro, algo que agradezco muchísimo, he podido ver que su estilo es muy pero que muy agresivo y me sorprende que no se lanzara directamente con la jugada F4. Aún así, entiendo los motivos y como digo, no es un error, simplemente creo que la jugada F4 era más incisiva. En cualquier caso, tras C6, continuamos con la jugada F3 y las negras responden con la jugada rey E7, una jugada muy pero que muy humana, ya que las negras aceptan que no pueden resolver el problema de tener el rey débil en el centro del tablero y deciden simplemente aceptarlo y convivir con ello, es decir, mueven el rey a E7 con idea quizá de intentar un poco defender el peón de E6 en caso de que las blancas pongan presión y sobre todo, aunque cueste centralizar el rey y dejarlo un poquito más débil que antes, entiendo que la idea es jugar después con torre G a D8 para desarrollar la torre que estaba aquí sin hacer nada y poder volver a hacer este enroque artificial que comentábamos con rey F8 y ahora sí, rey G8.
El problema es que ya es demasiado tarde y las blancas, que leen muy bien esta idea, deciden lanzarse al ataque ya de forma muy directa. Asier hace otra excelente jugada y otra excelente idea, y hace la jugada dama b4, no solo amenazando entrar por b7, que ya de por sí es una amenaza brutal, sino sobre todo poniendo presión sobre el punto de d6, ya que, como vamos a ver, tras la jugada a alfil c8, ahora las blancas pueden continuar con e5. Y volvemos a ver el tema de la clavada, tal y como veíamos cuando situamos la torre en d1 con rayos X hacia la dama que estaba en d7. La diferencia es que ahora lo que estamos viendo es el tema de la clavada, pero hacia el rey en e7, es decir, al situar la dama en b4, no solo empezaron a poner presión sobre d6, sino que además la idea era continuar con este 5, aprovechando que ahora el peón no puede recapturar porque está clavado. Y por tanto la jugada caballo 5 aún es más peligrosa. De hecho, fuerza a las negras prácticamente a jugar con caballo 8, la única jugada que defiende el caballo de f6 y les permite no perder el peón de d6 inmediatamente. Y ahora caballo 4, una excelente jugada que simplemente trae otra pieza a atacar. Traemos el caballo a poner más presión sobre d6 y además, y más importante aún, lo que estamos haciendo es liberar piezas de la columna D para poder traer la torre de d1 en un futuro a atacar. Algo que, como vamos a ver, va a ser decisivo. Y es que, aunque ahora las negras intenten defender el peón utilizando la idea oculta tras la jugada alfil c8, que era nada más y nada menos que liberar la casilla de d6 para poder traer la dama a defender, mientras de paso estaban defendiendo la entrada de la dama por b7, vemos que simplemente es insuficiente, ya que tras e por d6, las blancas simplemente están decidiendo la partida. Y es que si las negras juegan con caballo por d6, algo que no sucedió en la partida, simplemente podemos recapturar caballo por d6, dama por d6, y ahora vemos cómo el ataque blanco y cómo la coordinación de las blancas decide contra el débil rey negro y simplemente pueden jugar la jugada a alfil c5, aprovechando este ataque por la diagonal para clavar la dama, que fíjate, la estamos amenazando con nuestra dama, con el alfil, con la torre de 1, el rey negro está en el centro totalmente indefenso y no solo vamos a ganar la dama, sino que vamos a dar mate en pocas jugadas. Como ves, invitar al máximo de piezas a la fiesta, es decir, traer el máximo de piezas al atacar, es algo que normalmente suele ser uno de los factores decisivos para ganar la partida. Por tanto, tras la jugada de por d6, las negras no pueden recapturar y simplemente tienen que resignarse a jugar una jugada como rey f7, que por supuesto no arregla nada, y es que la posición negra va a colapsar inmediatamente. Ideas como continuar con la jugada torre 1 buscando caballo g5 para dar un jaque y una vez nos capturen el caballo, ganar la dama, son prácticamente imparables. Al igual que lo es la idea que hizo Asier en esta posición, que decidió continuar con la jugada d7, decidiendo inmediatamente la partida, ya que las negras no pueden capturar con dama por d7, ya que cualquier descubierta de alfil, por ejemplo la jugada alfil por g7, decide la partida. Estamos eliminando el peón de g7, ya que las negras no pueden recapturar con ninguna pieza porque la dama de d7 está en el aire. Una vez más, el dominio de las casillas centrales es simplemente decisivo y por tanto, una vez las negras se queden sin los peones que defienden al rey, dar mate va a ser cuestión de pocas jugadas. Por tanto, tras d7, como no pueden recapturar de dama, se ven forzadas a jugar alfil por d7 y ahora simplemente dama por b7, entrando por séptima fila y ganando un peón, decide la partida. Las negras intentaron luchar con la jugada caballo f6, pero simplemente alfil por, peón por y torre por d7 y esto se acaba. Las negras continuaron rey g6 y ahora, por si ganar una pieza fuera poco tras torre por c6, estamos entrando con un ataque decisivo, ya que ahora amenazamos la dama, una vez la dama se mueva, entraremos con la torre por f6 y simplemente daremos mate en 2 o 3 jugadas. Motivo por el que, por supuesto, las negras ahora sí decidieron abandonar. Sin duda, una espectacular partida que muestra los peligros del gambito escocés. Y vamos ahora con otra partida también cargada de tensión y que me hace especial ilusión analizar, ya que se trata de una partida que se jugó en uno de los torneos mensuales que hacemos en este canal y que yo retransmito en directo, en la cual Sam Boadas y Luis Crow se enfrentaron en una lucha muy pero que muy directa. Además, se va a tratar de una apertura inglesa y cómo las negras consiguen luchar contra ella, algo que da respuesta a una de las preguntas que más me hacéis en los directos semanales que hago: ¿cómo jugar con negras contra la inglesa? Pues veamos esta segunda partida de miembros para aprender cómo hacerlo. La partida, por supuesto, empieza con la jugada c4 y las negras responden con e5, que es una de las principales respuestas y una de mis favoritas. Y es que, como sabes, la idea de la apertura inglesa es básicamente la de retrasar el desarrollo de los peones centrales, primero jugando este c4, para después continuar con jugadas como g3 y alfil g2, a la espera de que las negras decidan qué esquema jugar y de esa manera decidir cómo reaccionar en el centro. Es por eso que continuar con 1e5 me parece una excelente manera de hacerlo. Es decir, ¿no quieres el centro? Pues ya lo cojo yo.
y respondes con la jugada E5. La partida continúa con la línea principal, G3, caballo F6 y alfil G2. Como digo, hasta aquí todo normal. Las blancas mantienen abiertas todas las opciones esquemáticas, jugar con caballo F3, jugar con caballo C3, jugar con D3, jugar con E3, jugar con D3 y E4, en fin, todos los planes que pueden tener en la apertura inglesa. Y es momento de que las negras decidan cómo reaccionar, ya que básicamente tienen dos grandes opciones. La primera es luchar por el control de la casilla D5, ya sea continuando con la jugada C6 para después jugar D5 o incluso jugando directamente D5, con idea de, tras C por D5, caballo por D5 y caballo C3, continuar con la jugada caballo B6 y buscar un plan con caballo C6, alfil E7 y enroque corto, igualando tranquilamente y sin mayor peligro la posición y buscando incluso en algún futuro continuar con la jugada alfil E6 y un posible F5 con ataque en el flanco de rey. O, por el contrario, continuar como lo hizo Luis Cro, con la jugada D6, una manera más tranquila de jugar que no busca luchar directamente contra el control de la casilla D5. Las blancas continúan con la jugada D3 y ahora ambos jugadores completan su desarrollo con la jugada alfil E7, caballo C3, enroque corto, caballo F3, caballo C6, enroque corto por parte de las blancas y la jugada alfil E6, llegando al primer momento crítico de la apertura. Ahora el blanco debe decidir qué esquema jugar. Puede hacerlo con un plan como A3, torre B1 y B4, buscando expandirse en el flanco de dama. Otra opción sería simplemente cerrar el centro con E4, evitando cualquier contraataque por parte de las negras contra la casilla D5 y de esta manera pudiéndose centrar en un futuro ataque en el flanco de rey, como podría ser tras caballo 1 o caballo F4, con idea de continuar con F4. O simplemente, otro plan podría ser el que hizo Sam en esta partida, que fue la jugada alfil G5. La idea es muy clara, buscar el mayor control sobre la casilla E4 y D5 al querer continuar con la jugada alfil por F6, eliminando este caballo, que es precisamente la pieza que defiende estas casillas. De manera que en un futuro las blancas puedan traer su caballo principalmente a D5, que también podría ser a E4, y desde aquí controlar toda la posición. Y aquí las negras reaccionan muy bien a este plan y continúan con la jugada dama D7, una idea muy temática y que busca precisamente anticiparse a este plan. Y es que, como vas a ver, la idea de dama D7 es querer jugar con alfil H3, buscando forzar el cambio de alfiles de casillas blancas para eliminar la joya de la posición blanca, el alfil de G2, que es el alfil que controla toda esta diagonal y que va a apoyar al caballo en las casillas de D5 y E4, ya que obviamente las va a estar controlando. Por tanto, como vemos, una lucha de planes estratégicos. Vamos a ver qué sucedió. Alfil por F6, alfil por F6, dama D2 y alfil H3, buscando este cambio que comentábamos. Alfil por, dama por y tras torre FD1, vemos que ambos jugadores han llevado a cabo estos planes que te estaba comentando. El negro ha conseguido cambiar este fuerte alfil de G2 y las blancas han conseguido eliminar el defensor de las casillas de E4 y de 5. Y aunque lleguemos a una posición que parece tranquila, te puedo garantizar que en pocas jugadas la posición va a estallar. Y es que Luis Cro se lanzó al ataque con la jugada caballo D4. Por supuesto, las blancas no querían cambiar caballos y continuaron con caballo G5, una jugada que probablemente sea el primer pequeño error de la partida y que permite a las negras una pequeña secuencia que les va a dar un ataque muy pero que muy importante. Y es que, aunque no parezca nada obvio, tras caballo G5, las negras pueden responder con alfil por G5, dama por G5 y ahora la buena jugada F5. Y es que el ataque negro viene muy pero que muy rápido. No solo se está amenazando F4, sino que también se está amenazando la idea de atacar con la jugada torre F6 seguido de torre G6 o torre H6, trayendo la torre al ataque, atacando la dama y una vez la coordinemos con la dama, permitiéndonos entrar por H2 con un ataque decisivo. Aún así, hay que ser justos con Sam Bodas y decir que ser capaz de ver de forma anticipada que tras caballo G5 existe toda esta serie de jugadas y después te hacen F5 y te traen la torre a atacar es muy pero que muy difícil de ver, y más con la tensión de estar jugando un torneo en directo y que estemos hablando de partidas blitz. Por tanto, tampoco es algo que se pueda objetar al blanco. Aún así, intentaron reaccionar y jugar con la jugada caballo D5. Una jugada que, por un lado, culmina este plan de dominar la posición con caballo D5 y que además se anticipa a estas ideas de torre F6, ya que ahora directamente este plan es imposible, ya que el caballo controla la casilla. El problema es que ahora el caballo no podía saltar a D5, ya que debía de permanecer en C3 para defender el peón de E2, ya que ahora las negras, tras caballo por E2,
ganan un peón limpio y fuerzan a las blancas a irse con su rey a H1. Una casilla desde la cual, y aunque parezca un poco contraintuitivo, va a estar muchísimo más débil que si estuviera en la casilla G1. Y ahora vamos a ver por qué. La partida continúa con la jugada caballo D4, de vuelta a la casilla central, y las blancas continúan con caballo E7 jaque, rey H8 y torre E1, buscando evitar que el caballo vuelva a entrar por la casilla E2, pero olvidando un pequeñísimo pero decisivo detalle que les permite a las negras ganar en una sola jugada. Algo que por fortuna omitieron y no fueron capaces de ver, ya que aquí continuaron con la agresiva jugada F4, que también es muy prometedora, pero que para nada se puede comparar con lo que haría una jugada como la jugada caballo F3, que simplemente decide la partida. Estamos amenazando la torre de D1, estamos amenazando la dama de G5, pero lo más importante de todo, estamos apoyando la entrada de la dama por H2, que simplemente daría mate. Precisamente por esto, las blancas, tras rey H8, necesitaban de forma inmediata hacer la jugada dama H4, una jugada que puede parecer muy triste, ya que ofrecemos el cambio de damas en una posición en la que tenemos inferioridad de material y en la que además, tras dama por H4 y G por H4, podemos ver cómo la estructura de peones blanca queda absolutamente destrozada. Peones doblados en la columna H, peón débil en F2, bueno, simplemente un destrozo total, pero que era la única manera de defenderse de este caballo F3 que decidía la partida. Aún así, como digo, las negras no fueron capaces de ver esta idea y continuaron con la jugada F4. Como decía, también es una jugada de ataque muy prometedora. Y aquí me imagino que las blancas fue el momento en el que se dieron cuenta que caballo F3 era una jugada decisiva y que ahora no estaban a tiempo de pararlo, aunque realmente, una vez más, tenían a su disposición la jugada dama H4 como último recurso, algo que no vieron e intentaron despistar al jugador de negras con la desesperada jugada torre por E5, intentando cambiar la torre por varios peones y de esta manera que las negras se relajen y se olviden de este ataque decisivo, algo que aún así les llevaría a una posición perdedora, pero que al menos podrían seguir luchando. Hay que decir que en esta posición, una vez más, la jugada caballo F3 sigue siendo absolutamente decisiva, ya que no ha cambiado ninguna de las amenazas que estábamos teniendo antes. Aún así, Luis Cro todavía no ha visto esta idea y continúa con F por G3, amenazando dama por H2 mate y forzando por tanto al cambio de damas, ya que tras dama por G3 y F por G3, ahora sí que llegamos a una posición donde las blancas no van a tener ningún tipo de contrajuego o ningún tipo de compensación a cambio de esta torre que van a perder en E5 y por tanto las negras van a entrar en un final absolutamente ganado. Pero que una vez más Luis Cro perdona a su oponente y juega la jugada torre F2, una idea muy pero que muy curiosa, ya que lo que ha visto es un bonito patrón de mate. En concreto, Luis Cro ha encontrado en esta posición el patrón de mate árabe. Y es que, aprovechando que sigue amenazando la torre de E5, cuando las blancas retiren su torre, por ejemplo jueguen torre E1, ahora pueden continuar con caballo F3 y amenazar este mate. De hecho, absolutamente imparable, ya que ahora torre por H2 daría este mate árabe y sería el final de la partida. Por cierto, si quieres aprender más sobre los patrones de mate, te dejo por pantalla un enlace a mi vídeo, los 20 patrones de mate que debes conocer para ser capaz de identificarlos tú también en tus partidas y hacer ataques decisivos. Por cierto, el mate árabe es uno de estos 20. Aún así, y en concreto en esta posición, jugar con torre F2 no era la mejor opción. Simplemente habría que haber capturado la torre, ya que ahora las blancas pueden defender este mate no huyendo con la torre por E1, sino huyendo por H5, ya que desde esta casilla van a poder defender por la columna el peón de H2 y por tanto van a salvar la torre y no van a recibir mate. Idea que por cierto encontraron pero no ejecutaron de la mejor manera, ya que continuaron con torre 4 con idea de ganar un tiempo al amenazar el caballo, pero que si ahora las negras continuasen con caballo F3 seguiría siendo imposible defenderse con torre H4, ya que ahora esta casilla estaría amenazada por el caballo y tras caballo por H4 y peón por H4 no damos mate, pero volvemos a entrar en un final absolutamente ganado para las negras que tienen torre contra caballo, es decir, calidad de más y por tanto se van a imponer fácilmente. Aún así, las negras quieren decidir la partida ya y continúan con la jugada C5, es decir, quieren mantener su caballo en D4 y mantener estas amenazas de caballo F3 para luchar por la victoria. Las blancas se defienden con la jugada torre a E1, ya que si ahora se continúa con caballo F3, pueden responder con la jugada torre 1 a E2, defendiendo de forma indirecta el peón de H2 y buscando un cambio de torres que les permita entrar en un final absolutamente igualado y que por tanto defiende la amenaza de caballo F3. Las negras, insistiendo en su ataque,
continúan con torre a F8, una buena jugada trayendo más piezas al ataque. Por supuesto, las blancas no quieren que las negras coordinen estas torres para atacar y continúan con la jugada torre F4, una jugada que tras torre 8 por F4 y G por F4 permite a las negras una vez más continuar con caballo F3 y dar este mate en H2 imparable, ya que ahora las blancas no pueden venir a defenderlo con torre E2, ya que ahora simplemente perderían la torre y después recibirían el mate. Por fortuna, y como si de un gato con 7 vidas se tratase, una vez más Sambodas se salva y las negras no encuentran este caballo F3 y deciden continuar con la jugada H5, simplemente haciéndose un hueco a su rey para que pueda escaparse por H7 y evitar temas en un futuro con una torre hipotéticamente llegando a la octava fila y dando mate, a sabiendas además de que van a poder ganar el peón de F4 en cualquier momento. Por tanto, las blancas deciden jugar con F5 simplemente para decir, bueno, si quieres ganar el peón, al menos tendrás que recapturar con caballo y tras caballo por y torre por cambiaremos un par de piezas y bueno, con un final de torres quizá pueda salvarme a pesar de tener un peón de menos. Y llegamos al último momento de la partida donde las negras podían hacer la jugada caballo F3 y dar una vez más ese deseado y buscado mate árabe. Por supuesto, y como ya estarás imaginando, las negras, si no lo habían visto antes, no lo van a ver ahora y continúan con la jugada caballo por F5. Y tras caballo por F5 y torre por F5, llegamos a este final que comentaba. La parte buena, pues que tenemos un instructivo final para seguir aprendiendo cómo transformar estas posiciones con un peón de más en victoria. Lo malo, que bueno, podrían haberse impuesto antes. Aún así, cabe destacar el espíritu de lucha de las blancas que han ido buscando de la manera más imaginativa que han podido el más mínimo contrajuego para intentar salvarse y bueno, al final lo han conseguido. Es lo que tienen las partidas Blitz. Tenemos poco tiempo y por tanto omitimos muchas de las ideas, independientemente del nivel que tengamos. Jugar con poco tiempo es lo que tiene. En cualquier caso, la partida continúa con A4 y tras torre F2, las negras no solo buscan amenazar el peón de B2, sino algo muchísimo más molesto, que es cortar al rey en la primera fila, ya que ahora con la torre pueden controlar toda la segunda fila y dejar al rey blanco pasivo en H1, mientras las negras pueden venir tranquilamente con su rey a capturar los peones. Algo que por desgracia no tiene defensa inmediata. Las blancas continúan con la jugada B3, al menos defender el peón, y tras G5, rey G1 y torre B2, buscando ganar el peón de B3, Sambodas responde con la jugada torre E6. Y ahora, tras torre por B3, las blancas pierden la última oportunidad de igualar la partida y llegar a un final que prácticamente ahora sí que serían tablas. ¿Por qué? Porque aquí, si hubieran jugado con la jugada torre por D6, estarían defendiendo el peón de D3 y aunque las blancas continúen con una jugada como torre B2, vemos que encerrar al rey en la primera fila no va a ser suficiente y tras la caída del peón de D6, ahora las negras pueden jugar torre D5, amenazando tanto el peón de C5 como el de G5, también después al débil peón de H5 y con esta compensación va a ser suficiente como para poder recuperar el material perdido y entrar en un final de tablas. Por desgracia, tras torre por B3, en vez de continuar con este torre por D6, decidieron jugar rey F2, una jugada que también puede parecer lógica, es decir, por fin saco al rey para poder al menos luchar por la partida. El problema es que ahora tras torre por D3, las negras deciden la partida ya que han ganado dos peones y ahora la torre está defendiendo el peón de D6. Y simplemente ya no hay manera de luchar. La partida continúa con rey E2, torre C3 amenazando el peón de C4, torre 4 única jugada para defenderlo, pero torre H3 viniendo a atacar el peón de H2 que no se puede defender. Las blancas intentan luchar con torre 6, pero tras torre por H2 y rey E3 simplemente se puede continuar con la jugada G4. Ya sabes, en los finales los peones están para empujarlos, es decir, hay que ir a por el objetivo, coronarlos y por tanto esa amenaza es mayor que perder varios peones en el flanco de dama. Las blancas lo identifican correctamente y juegan la jugada rey F4, anticipándose precisamente a este posible avance de G3, torre F2 por parte de las negras, rey G5 y G3. Y ahora las blancas ya no pueden evitar la coronación y por tanto buscan una defensa activa y juegan rey G6, aprovechando que ese rey al menos lo han sacado de G1 y lo han activado en G6 y ahora pueden incluso amenazar mate con torre 8. Pero las negras vienen simplemente a defenderlo, torre F8, y aunque venga rey por H5, tras G2, esto no se puede parar. La partida continúa con torre G6, pero como vemos, la simple jugada torre G8 defiende el peón y ahora las negras van a coronar o las blancas van a tener que entregar la torre a cambio. La partida continúa con torre H6, rey G7, torre G6 y rey F7. Y esto se acaba, ya que ahora sí que no hay más jaques en la posición y el peón va a coronar. Como veis, ha sido una montaña rusa de partida donde, tras la lucha estratégica de la apertura, parece que las negras
tras el pequeñito error de caballo G5, han conseguido una iniciativa que les ha permitido tomar el avance en la partida. Aún así, tras una serie de errores por ambas partes en la cual el negro no ha sabido rematar, las blancas han mantenido opciones hasta el último momento, cuando ya tras rey F2 y la caída del peón de D3 simplemente se han quedado sin ningún tipo de contrajuego. Una excelente partida y en la cual espero que en un futuro entre estos dos jugadores y miembros del canal haya una revancha. Así que pasemos a la tercera y última partida que te traigo hoy. Veamos ahora la siguiente e interesantísima partida jugada entre Daniel, G3D Open Mind, y su oponente Kocharian 0-0. Una partida en la que tras D4, caballo F6, C4 y E5, las negras plantean el gambito Budapest. Un interesante gambito que permite a las negras sacar a las blancas del típico juego que buscan cuando empiezan con peón de dama, es decir, con la jugada D4, y que a pesar de no ser tan agresivo como son los gambitos que se dan en las posiciones con 1 E4, como podría ser el gambito de rey, el gambito Evans o el mismo gambito escocés que hemos visto en la primera partida, es un gambito que también es importante conocer. La idea es muy sencilla. Las negras buscan golpear desde la segunda jugada el centro blanco y lo que buscan es, tras D por E5, continuar con la jugada caballo G4. Como decía, sacando al blanco de sus esquemas típicos que busca jugar con 1 D4 y con el plan de querer recuperar tarde o temprano este peón, de manera que hayan conseguido llevar al blanco a una posición en la que no esté acostumbrado a jugar y encima a costa de no haber perdido ningún peón. Por ejemplo, la línea principal de esta variante continúa con alfil F4, defendiendo el peón, caballo C6 por parte de las negras, poniendo más presión, caballo F3, alfil B4, caballo B2 y dama E7. Y ahora las blancas suelen simplemente jugar con E3, es decir, devolver este peón a cambio de continuar con un desarrollo rápido y obtener una posición en la que tengan cierta iniciativa. Lo normal es continuar con caballo por E5, caballo por E5, alfil E2 y tras enroque corto. Y enroque corto vemos que además el alfil de B4 se queda un poco extraño y normalmente las negras acaban cambiándolo por el caballo de E2, de manera que el blanco no puede ganar tiempos jugando con A3 y B4, donde conseguiría expandir su flanco de dama al ganar tiempos amenazando el alfil de B4 y por tanto llegando a una posición en la que a pesar de que el negro ha conseguido modificar la posición del blanco y estropearle, por así decirlo, las ideas que podía tener al empezar la partida, las blancas al menos han conseguido la pareja de alfiles en una posición abierta, algo que sin duda les va a dar una ligera ventaja. En cualquier caso, en la partida se continuó con D5, y es que probablemente este gambito pilló por sorpresa a Daniel e intentó continuar con una jugada muy práctica. ¿Por qué? Pues porque si te hacen un gambito que no conoces realmente cuál es la idea de tu oponente, a veces es mejor no aceptarlo y no entrar en un juego en el que tu oponente va a saber todas las ideas y tú vas a estar un poco perdido. Así que a veces, pues bueno, se puede intentar jugar no aceptando el gambito y entrar en otro tipo de posición. Aunque esto implique una pequeña concesión estratégica, ya que ahora, tras alfil C5, una jugada de desarrollo muy buena por parte de las negras, ahora vemos que las blancas pues, pueden estar en ligero peligro, ya que las negras han conseguido luchar por el centro, es decir, obtener un peón central, al igual que el blanco, y podemos ver que tienen dos piezas ya desarrolladas, mientras que el blanco tiene todas las piezas en la primera fila. Es decir, si alguien aquí puede llevar la iniciativa e iniciar un ataque, es sin duda el jugador de negras. Por tanto, podríamos decir que la primera batalla de la apertura está claro que él ha ganado Kocharian al conseguir sorprender al blanco con este gambito. Pero, por suerte o por desgracia, las partidas de ajedrez no son tan sencillas. Y aquí las blancas continúan con la jugada E3, buscando, por supuesto, evitar cualquier ataque en el punto F2 con este alfil de C5 y, tras enroque corto, caballo C3, D6 y alfil de 3, lo cual hay que decir que es un juego muy natural por parte de ambos bandos, aunque este alfil de C5 vemos que realmente era una pieza muy activa y peligrosa a las negras, ahora casi parece que se puede quedar un poco mal, sobre todo si el blanco consigue expandirse con una jugada como A3 y B4, consiguiendo expulsar el alfil de esta casilla y llevándolo a B6, y si en un futuro continúa con C5, lo puede dejar prácticamente inutilizado. Así que ahora las negras tienen que ir con mucho cuidado de no quedarse peor. Y, por desgracia para ellas, no fueron capaces de ver este plan y de anticiparse y continuaron con la jugada caballo A6, permitiendo precisamente este A3 por parte de las blancas, y ahora B4 es inevitable y va a poner a las blancas en una situación donde van a recuperar esta concesión que han hecho al jugar D5 y van a estar ligeramente mejor. La partida continúa con alfil B6, caballo G2, caballo C5 amenazando el alfil de D3 y alfil C2. Las negras pierden la primera oportunidad de evitar este B4 jugando A5 y deciden continuar con la jugada C6, lo cual también es comprensible, ya que buscan golpear este centro blanco, pero que realmente todavía no era el momento y había que jugar primero con A5.
Las blancas les dan una última oportunidad jugando en roque corto, una jugada, al igual que C6, muy natural, pero que una vez más les permite jugar con A5, algo que finalmente desaprovechan y continúan con caballo 8. Una vez más, insisto, una jugada, al igual que las anteriores, muy natural, simplemente sacando el caballo de la columna F para continuar con F5. El problema es que la amenaza de B4 es muy importante y antes de lanzarse con un plan de ataque, las negras deben asegurarse que el blanco no puede jugar con B4. Algo que finalmente ahora sí que hicieron y continuaron con esta jugada, forzando a caballo A6, y ahora vemos la importancia de este B4, expulsando a las piezas negras a la casilla A6 y B6, es decir, prácticamente inutilizándolas, y ahora sí podemos decir que a pesar del pequeño susto con el gambito Budapest, las blancas son las que finalmente salen ganadoras de la apertura con una posición muy pero que muy superior gracias a esta expansión en el flanco de dama con sus peones y a la descoordinación total de las piezas negras. La partida continúa con dama d3, amenazando ya directamente dar mate por h7, pero permitiendo a las negras continuar con su plan, es decir, continuar con la jugada f5, mientras además están defendiendo el mate. Y ahora otro momento clave en la partida en la que Daniel hace una jugada muy fina y continúa con la jugada caballo a4. Y es que, a pesar de que decíamos que el alfil de b6 era una mala pieza para las negras, si en algún momento futuro de la partida las negras pudieran jugar f4 y empezar a poner presión sobre este enroque blanco, este alfil b6 se transformaría y ahora sí tendría sentido tenerlo en esta diagonal. Pero que con esta jugada de caballo a4 se anticipa a todos estos planes, ya que ahora en cualquier momento va a poder capturar el alfil o forzarle a que se vaya a c7 desde donde no va a ser para nada tan peligroso, y además libera al sacar el caballo de c3 toda esta diagonal para poder sacar el alfil por b2 y buscar contrajuego contra el enroque de las negras. Por tanto, como digo, una excelente jugada. La partida continúa con caballo b6, alfil b2 y ahora el primer error importante de las negras en la partida, que es la jugada caballo c7. ¿Y por qué es un error? Pues porque permite una secuencia a las blancas con la cual van a ganar un peón y van a destrozar la posición negra. Y es que tras D por C6, B por C6, caballo por B6, eliminando ya este alfil para siempre, A por B6, aunque parezca que la estructura de peones negra es muy, pero que muy sólida, es todo lo contrario, y es que estos peones no están defendidos y realmente están en el aire. Vamos a ver que ahora, tras la excelente jugada torre F1, prácticamente todos estos peones van a caer. ¿Por qué? Pues porque la presión combinada de la torre y la dama contra el peón de D6 es absolutamente decisiva. Y es que las negras no pueden traer suficientes piezas a defender el peón. Por ejemplo, si intentan defenderlo avanzando con D5, ahora el peón de D no va a caer, pero va a ser el peón de 5 el que caiga. Y si intentan defenderlo con el caballo, con cualquiera de los dos realmente, con el de C o con el de F, simplemente viene la jugada alfil por E5. Y es que podemos ver que el peón de D6, ahora que el caballo de 8 ha descoordinado la defensa de la dama, la deja absolutamente clavada y jamás puede recapturar en E5 porque perderían la dama. Y lo peor de todo es que ahora se sigue amenazando al peón de D6, las blancas siguen teniendo el dominio sobre la columna D y la posición negra va a colapsar en muy pocas jugadas. Tiene todas las piezas en primera fila, exceptuando el caballo de C7, que tampoco es que esté haciendo nada, y el blanco sigue con su ventaja de espacio en el flanco de dama, su pareja de alfiles, su torre centralizada y en general una posición muchísimo más activa. Por tanto, y aunque parezca imposible, a nivel estratégico está absolutamente ganada. Las negras intentaron sobrevivir con la jugada de 5, pero C por D5, caballo por E5, caballo F4, las blancas siguen explotando esta debilidad sobre la columna D y la clavada sobre la dama de D8, ya que ahora se vuelve a amenazar el caballo de D5 y las negras no pueden jugar caballo por F4 porque caería la dama. De manera que una vez salgan de la clavada, por ejemplo, dama E7, tras caballo por D5, cuando recapturen se va a ganar el peón. Y si tal y como hicieron la partida, deciden recapturar el alfil de 5 en vez del caballo de 5 para no perder un peón, este caballo puede ir a B6 y ganar un tercer peón. Como ves, la estructura de peones era muy, pero que muy débil. La partida continúa con torre B8 y tras caballo por C8, torre por C8, viene la jugada dama D7. Una vez más, al igual que hemos visto partidas anteriores, las blancas buscan decidir la partida con la entrada de la dama por séptima fila, pasando la torre C8 y buscando quizá en algún momento alguna idea con alfil B3 y traer las piezas por esta diagonal. Las negras se defienden con la jugada F6, ganando un tiempo al amenazar la dama, defendiendo la torre C8 y además coordinando ambas torres para poderla extraer al centro, pero que les cuesta el peón de F5 y es que nada es gratis. Y aquí
otro plan de Daniel que me gustó muchísimo. Y es que hace algo que todos tenemos que hacer cuando tenemos ventaja de material, que es buscar la simplificación de la posición. ¿Por qué? Pues porque cuanta menos piezas haya en el tablero, menos posibilidades de contrajuego va a tener nuestro oponente, es decir, de darnos alguna sorpresa o algún ataque que nos haga ponernos a la defensiva, y además, al tener menos material, le cuesta más defenderse de las amenazas, como podría ser en este caso el avance del peón de A, que se trata de un peón pasado y alejado, es decir, en la otra punta del tablero de donde se está llevando toda la acción y que por tanto les va a permitir generar muchísimos problemas a la posición negra. ¿Y cómo lo hace? Pues buscando el cambio de damas, simplificando la pieza más importante. Como vamos a ver, las damas C3, por supuesto las negras quieren evitar esto, las blancas empiezan a perseguir la dama. Dama D3, dama E5, dama D4, dama G5, dama F4 y dama B5. Por supuesto, mientras persiguen la dama, van mejorando un poquito la posición de sus piezas, llevando a la dama F4 y ahora ganando tiempos con el alfil. El D3, dama H5, alfil C4 jaque, rey H8 y dama F3. Y las blancas ofrecen la devolución de material a cambio de cambiar estas damas y entrar en un final ganador. A veces, cuando tenemos ventaja de material, una estrategia para ganar es transformar la posición en una posición que sea más fácil de ganar, incluso aunque no mantengamos tanta ventaja de material. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Bueno, me refiero a que tras la jugada dama F3, las negras pueden continuar con la jugada caballo G4, ganando un tiempo al amenazar la dama F3, y una vez la dama se mueva, por ejemplo, la dama H3, van a poder entrar por F2. Eso sí, previo cambio de damas, que es lo que le interesa al blanco. Y vemos como tras dama por H3, que por H3, que por F2, encima las negras van a ganar un segundo peón, ya que están amenazando la torre D1 y el peón de H3. Un peón que en cualquier caso solo va a hacer que ayudar a las blancas a simplificar la posición más. Y aquí vamos a aprender un concepto importantísimo en los finales. Y es que tras torre F1, caballo por H3 jaque, rey G2, las blancas amenazan al caballo de H3, por tanto las negras tienen que defenderlo, caballo G5, torre por F8, cambiando las torres, y ahora torre F1, entrando en un final absolutamente ganado y donde las blancas tienen más ventaja que cuando estaban las damas en el tablero y tenían varios peones de más. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos en un final donde las negras tienen cero contrajuego, tienen el rey en una esquina del tablero que ni siquiera puede venir a defender porque está bloqueado por el alfil de C4 y encima este alfil domina al caballo. ¿Por qué? Pues porque se trata de una posición con peones en ambos flancos y el alfil tiene la capacidad de ir de una punta del tablero a la otra en una sola jugada, lo cual además le permite atacar y defender cualquier punto del tablero desde una casilla, mientras que el caballo es una pieza que en ese tipo de finales vale muchísimo menos que el alfil, porque es de movimientos lentos y solo puede hacer una cosa a la vez. Por ejemplo, si quisiera venir a defender el peón de A, que es la gran baza del blanco y la cual le da la victoria ya que este peón pasado es decisivo, tendría que gastar un montón de tiempos, una jugada, 2 jugadas, 3 jugadas y 4 jugadas solo para venir a defender este peón, y ahora con el caballo en esta casilla estaría totalmente alejado de cualquier ataque que podrían hacer las blancas en el flanco del rey. Mientras con este alfil seguirían defendiendo su peón probablemente situado en A6 y a la vez restringiendo que el rey se acerque y apoyando con este alfil el avance del peón. Como vemos, esto es algo absolutamente decisivo y aquí la partida está tan pero tan ganada que incluso, como vas a ver, las blancas podrían ganar esto con una pieza de menos. Y es que ahora, tras torre por F1 y rey por F1, entramos a un final ganador que las blancas acabaron ganando simplemente empujando el peón, forzando a que las negras vinieran a defender el peón y se quedaran pasivas para después traer con el rey y forzar a que entreguen el caballo por el peón, coronar y ganar la partida. Y esto sucedió tras H6, A4, caballo 4, A5, caballo D6, alfil E2 y simplemente siguió el plan que te acabo de explicar. Es por eso que en vez de enseñarte el resto de la partida, que además fue jugado prácticamente sin tiempo y donde ambos jugadores, pues bueno, dieron varias veces la vuelta a la posición, es muchísimo más instructivo si te enseño algo que ambos jugadores omitieron, y es que si vamos unas jugadas atrás, podemos ver que tras caballo 4 y A5 por parte de las blancas, ambos jugadores omitieron que aquí las negras podían continuar con la jugada caballo D2, dando jaque al rey de F1 y ganando a la siguiente jugada del alfil de C4. Por ejemplo, como sucedería tras rey 2, caballo por C4. Pero es que aquí la posición blanca está absolutamente ganada. ¿Por qué? Pues básicamente porque este caballo va a estar atado a la defensa del peón alejado de A. Y además, las blancas tienen el rey tan pero tan activo que pueden traerlo rápidamente a amenazar el caballo y forzar que el caballo tenga que seguir sacrificándose para evitar la coronación del blanco y después, encima, comernos el peón de C6
y coronar el otro peón, mientras que el rey en H8 está tan pero tan alejado que tarda demasiadas jugadas en venir a defender y las blancas se imponen. Por ejemplo, una posible línea podría ser rey d3, amenazando al caballo d6, a6, buscando ya jugar a7 y por tanto forzando a jugar una jugada como rey b5 y simplemente rey c4. Y nos venimos a comer el peón de c6, rey g8, rey c5 y aunque las negras vean con rey f7 no llegan a tiempo. Rey b6, caballo a7, rey b7, caballo b5 y simplemente a7. Como ves, la actividad del rey blanco conjunto al peón pasado y alejado es decisivo. Las líneas tienen que recapturar, caballo por, rey por y ahora simplemente b5, b6, b7, b8 y se corona. Espero que te hayan gustado estas partidas de miembros y ya sabes, si también quieres que analice una partida tuya en el canal, no lo dudes, hazte miembro y disfruta de, entre otras muchas ventajas, de la posibilidad de que esto suceda. Te dejo aquí en pantalla el enlace a otro vídeo donde analizo otra serie de partidas también espectaculares. Un saludo y si te ha gustado el vídeo no dudes en dejar un me gusta, suscribirte si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente.